en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal, cuya incidencia está siempre presente en el entorno humano. Una franja patrocinada por Cátedra Regional Guatemalteca, Conócete a ti mismo, de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, en la cual exponemos el contexto filosófico espiritista con el fin de promover su reflexión racional. Será un placer atender tus reportes o interrogantes. Comunícate con nosotros al teléfono 2254-2438. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan por la internet y por las ondas etéreas de Radio Progreso en AM. Esperamos compartir con ustedes la mañana de hoy, junto con Julio Rolando Mayén y su servidor Jorge Mayén, un tema de suyo interesante, de suyo motivante. Entender en lo que creemos, entender o tratar de poder comprender precisamente la razón de una creencia arraigada en toda la humanidad. Desde sus albores, el ser humano se planteó siempre la necesidad y cultivó muchas creencias, muchos dioses, hasta arribar, ya en épocas más recientes, a una tendencia de unidad, de individualidad de la deidad. Le llaman como le llamen, aún al seno de nuestra escuela existe, por ejemplo, una obra del maestro Chincao que se denomina Buscando a Dios. Nosotros nos vamos a ocupar ahorita de tener una charla con Julio Rolando en relación al origen del monoteísmo y la concepción del Dios amor. Vamos a tratar de compartir con toda la audiencia que nos brinda gentilmente su atención a través de la internet y del Facebook, a través de Radio Progreso Guatemala.com, sobre este tema, porque vamos a hacer un preámbulo en función de lo que la obra del maestro Chincao nos enseña en relación al origen del monoteísmo y la concepción del Dios amor. Y vamos a ir descubriendo que dentro de lo resumido que el maestro nos brindó a través de ese gran 14, que es la composición o la integración de las 14 obras que conforman el fundamento doctrinario de la escuela, vamos a encontrar que hay aspectos que se pierden en la noche de los tiempos. Arranca, por ejemplo, para esta humanidad politeísta en sus inicios, cuando en la filosofía austera racional él arranca a través de Peris y Fulo y de la millonada de siglos que tiene de existir el planeta como tal. Él parte de hace 5.000 millones de siglos. Entonces, cuando se habla de 5 millones de siglos, cuando se habla de una cantidad tan alta, obviamente se nos anula la luz del intelecto para poder abarcar un periodo tan grande, y sin embargo él arranca a través de Peris y de Fulo, a Peris ubicándolo allá en la Persia, territorio actual de Irán, colindante con la India, y hace surgir a ese Peris, a ese artista que viene a trabajar el oro y que producto de su nombre se le denomina Persia, con la aparición de Peris. Él solo hace referencia a este personaje
y después lo hace emigrar y encontrarse en las tierras de Egipto, del Egipto que conocemos, al famoso Fulo, y ahí se origina, en ese choque de culturas, de creencias, la adoración, el cruce de la adoración de Fulo y de Peris, que con el tiempo origina la famosa creencia de Krishna, ese Krishna que fue el que encontraron los misioneros cuando arribaron a la tierra, y cuando Shet encarna ya había un Krishna con todo un panteón de dioses, con todo un politeísmo en acción. Cada creencia tendría su propia deidad. Sin embargo, la invitación que hace la obra del maestro Trencado, y que también las obras que se estudian, cómo lo trata la obra del maestro Trencado, que dicho sea de paso, en una pincelada nos da un punto de partida, pero tendremos que construir ese ideario para poder entender cómo surge, cómo se produce esa circunstancia del monoteísmo parido de las muchas creencias a muchos dioses de ese politeísmo. Los antecedentes históricos marcan un orden, en este caso, desde el aspecto físico. Julio, cuéntanos qué has investigado tú al respecto. Muy buenos días a todos. Sí, es un tema bastante extenso y complicado, en el entendido de que, pues, como creyentes en una corriente espiritual, pues nos asumimos o tenemos que tomar como base los escritos tanto de la escuela como de otras corrientes, donde nos narran la prehistoria y después arrancan con un aspecto histórico. Para anexar un poco a lo que se venía diciendo sobre la prehistoria, pues la concepción de la religión en Atlántida, se habla de civilizaciones una civilización relativamente avanzada, con una sociedad estructurada y que tenía una creencia puramente politeísta. Hablar de la Atlántida es hablar en la Asia Menor de lo que se conoce como Lemuria. Lemuria también era una especie como de continente, estado-continente, donde había una gran civilización en contraposición a la civilización que existía en Atlántida. Este tipo de mitos y leyendas, y aquí vamos a hablar también un poco de eso, de mitos y leyendas anexado a las verdades históricas, porque la verdad histórica, en siendo científica, tiene un límite y no logra terminar de explicar o llenar los alcances o vacíos que hay en ese compendio histórico. De esa cuenta tenemos pues a la Atlántida, a Lemuria, con sus civilizaciones, con su alto grado de progreso, con su concepción politeísta, pero a la vez también tenemos estas teorías que marcan los hundimientos y desapariciones de estas dos civilizaciones de idéntica manera, a través del hundimiento de tierras y de una catástrofe de un día, de una sola noche. De esa cuenta, la mayoría de gente identifican a Lemuria con Atlántida, lo ven como un solo contexto, no lo ven aisladamente. Y la historia, pues la geología marca de que este tipo de acontecimientos no son dados o no se pueden dar debido a las teorías modernas de las placas continentales y el deslizamiento de los continentes, en el entendido de que no hubieron hundimientos masivos de tierra como se creía antes, sino que sencillamente los continentes se han desplazado de un lugar a otro, y por lo tanto la cabida a este tipo de historias con base histórica no encuentran fundamento dentro de la historia y geología moderna. Eso es para anexar un poco lo que se venía hablando de la prehistoria. Los antecedentes físicos, que comienza con el inicio propiamente de la escritura, pues encontramos dos orígenes: el dualista y el unitario, que se vienen manejando desde el siglo XV a la fecha. En el origen dualista, pues se habla del origen del monoteísmo,
primeramente en Babilonia, o en la región que ocupó la Babilonia. ¿Por qué se habla de ahí? Porque ahí es donde arranca la historia del Génesis, con la famosa partida de Abraham de la ciudad de Ur. Entonces, para buscar los orígenes del monoteísmo, de las creencias de la tribu nómada que salió de Ur, forzosamente tenemos que explorar qué había en Ur, qué contextos envolvían, qué contextos sociales, psicológicos y idealistas envolvían a la ciudad de Ur, que hizo que un grupo disintegra de la sociedad conformada de ahí y tuviera que salir en una especie de éxodo hacia lo que hoy se conoce como el Levante o Asia Menor. Ahí encontramos con que ya en esa región de Persia ya había habido varias civilizaciones sumamente establecidas y avanzadas. Se habla de una época sumeria, de un imperio acáido, después se habla de un caldeo babilónico, después propiamente Babilonia, pero la ciudad de Ur como tal lo marcan y su historia la marca 4000 años antes de Cristo. Vemos que ahí arranca la historia de Ur y vemos que ahí la composición de los dioses que hay, pues se habla de dioses como Marduk, Nibiru y el famoso, se me va el nombre de este dios que estaba ahí, pero es uno de los dioses principales que se conceptó ahí, y viene y crea todo un panteón de dioses que se subordinan a uno solo. Hay un sinnúmero de dioses, pero dentro de los dioses hay uno que por elección de los sacerdocios y del propio pueblo le dan la preponderancia del dios sobre los dioses. Es el dios de dioses, el creador de creadores. Bueno, la verdad es de que en lo que tú estás enmarcando también hay aspectos relevantes, porque la obra de la escuela habla de dos momentos, de dos flujos migratorios, uno que se da precisamente muchísimo tiempo antes del hundimiento de la Atlántida, en siglos, estamos hablando de miles de siglos, a través de la migración que hace Peris cuando empieza a huir de los militares que quieren apropiarse de su oro, y en su primera migración pues va a toparse con Fulo. Sin embargo, se da otro tipo de migración, otro tipo de flujo y reflujo del que habla el maestro, pero que es ya con la venida de los 29 misioneros a partir de luego del hundimiento de la Atlántida, con la encarnación de Shet, y eso nos sitúa más o menos alrededor de los 6000 años que narra el Pentateuco mosaico o de Moisés. Entonces tiene congruencia esa descripción que hacen fuera de lo que es la enseñanza propiamente dicha de M. de la Q, otras corrientes del pensamiento, porque ciertamente nosotros concurrimos en eso. Claro está que se llega a un momento a la Ur, y precisamente por lo resumido de la historia, cuando se aborda, por ejemplo, los 9 libros de la historia de Heródoto como tal, honradamente uno cae en esa historia de la antigüedad de tal manera que uno cree que está hablando de otros planetas, pero en realidad es la historia en su descripción ya a partir de la escritura. Obviamente te referís a Ur de los caldeos, al que se está refiriendo en el Pentateuco, o te referís a otro Ur que no necesariamente es el mismo, según las otras investigaciones. Me refiero a la ciudad de Ur, a la que está donde supuestamente inició la inmigración y que la ubican al sur de la concurrencia del río Tigris y Éufrates, casi llegando a las costas de Peris. Ahí es donde los científicos ubican a la ciudad de Ur, y donde posiblemente salió la migración idealista y monoteísta hacia el Levante. El dios que les mencionaba antes era Sargón. El problema con Sargón es que lo identifican como un dios, pero efectivamente también es un rey. Es una persona que se le dieron atribuciones divinas y que con el tiempo llegó a ser un dios.
ese mismo Sargón y las características de Sargón de Babilonia son las que vemos luego nuevamente impregnadas en la leyenda de Moisés. ¿Por qué digo leyenda? Porque se traspolan muchos acontecimientos que estaban en ese momento en el ideario colectivo y se imprimen en la figura de Moisés, que más adelante vamos a hablar. Entonces vemos que hay una tendencia dualista que la ubica en Babilonia, hay una migración, consecuentemente y paradójicamente como anécdota, se nos enseña desde muy chicos pues que fue Abraham quien salió en migración y tomó sus pertenencias y su familia se fue. Lo importante acá es que vemos desde el punto de vista histórico que no fue Abraham el que salió, sino que Abraham sale dentro de un grupo de personas lideradas por su padre Taré, lo cual nos hace pensar que la idea monoteísta o de ese Dios único venía ya de un poco más atrás y que Abraham solo se plegó a esa idea a la cual era afín, y que si los patriarcas o los que escribieron el Pentateuco le dan a él la calidad de patriarca es porque tal vez desconozcan en gran medida la historia o la cronología de cómo Taré y las tribus, porque hablan de tribus, y las tribus nómadas que salieron de Ur a asentarse en el Levante, cómo fue que se desarrolló ese pacto social no escrito, ¿verdad? Por supuesto, pero hay algo que es cuestionable aquí en esta dualidad, este origen dualista, que sería interesante ver, porque si ciertamente situamos de una manera concurrente lo que nos enseña la M de la Q con lo que están dando otras corrientes como la que estás explicando ahorita, vamos a encontrarnos con que sí hay un flujo migratorio que viene precisamente del lejano oriente, que viene de esa India, de esa China, a través de la Persia, y entramos a esa antigüedad del mundo caldeo, donde estaba Ur era la antigua capital de los caldeos, ciertamente, y se habla de Taré, y se habla dentro de la genealogía que el mismo Moisés narra en su Pentateuco, a Taré como padre de Abraham, y también tío en todo caso de Lot, del otro personaje histórico. Pero viene ese flujo migratorio trayendo creencias como la de Sargón, como la de otros seres mitológicos o divinidades, y se vienen en una dirección que los hace chocar con la otra gran nación, con la otra gran cantidad de población, con el otro sustento de la civilización que también goza de la misma antigüedad, o tal vez sea más antiguo, aunque según la filosofía austera racional, la antigüedad o el origen de la humanidad más antiguo que se tiene conocimiento en cuanto a desarrollo de civilización es en la China y en la India. Por eso fue que encarnan ahí los 29 misioneros, pero no olvidemos que dentro de los albores de la humanidad fue en todo el planeta, en todos los continentes donde no había agua, que surgieron los quinos, y la humanidad estaba por todos los lugares donde había quino. Entonces, si ciertamente había un mayor desarrollo en ese flujo que venía de la China y de la India, especialmente de esa migración que hace la avanzada de los 29 misioneros a través de esa raza ibero, entonces vienen a encontrar a un Egipto también en pleno desarrollo, una repetición, por decirlo así, en el tiempo de una segunda migración. ¿A qué se refiere esa dualidad entonces? ¿Quién era preponderante en su politeísmo o en su estándar de un solo Dios? Porque ahí tenemos también a Egipto. Correcto. La corriente dualista maneja que el otro foco de origen del monoteísmo fue Egipto. Esta corriente pues trata de anexar las dos grandes civilizaciones de ese entonces, los caldeos, asirios y Egipto. Sin embargo, el monoteísmo como tal en Egipto surgió mucho tiempo después. Estamos hablando de que si aquí se hablaba de 4000 años antes de Cristo, en Egipto hablamos de unos 1200 años antes de Cristo, por lo cual vemos que la influencia que pudieron haber traído estas masas migratorias que venían de Ur hacia Egipto se diluyó en el tiempo, porque
se pierde la cronología o el aspecto y no hay ninguna civilización intermedia que haya logrado mantener un monoteísmo puro en ese periodo de tiempo. En Egipto pasa algo interesante cuando se consolida como imperio, a lo que llaman el Imperio Nuevo durante la dinastía 18, pues vemos que Egipto no solo tiene conquistada el área sur de Nubia, todo lo que es el sur de África, sino también tiene conquistado todo lo que es el Levante, Asia Menor, parte de Turquía, y sus fronteras se extienden hasta el Éufrates, porque tenemos que tener claro de que en siendo un imperio, uno de los primeros imperios antiguos, jamás logró llegar o pasar de las fronteras del Tigris o el Éufrates, y por eso es que Siria o Babilonia se mantuvo independiente de esa avanzada, y chocaban esas dos religiones, chocaban esas dos naciones. Y en el sur, pues en el norte, pues la otra nación, que era una civilización bastante, digamos, atrasada, con la que chocaban bastante los egipcios, eran los hititas, ¿verdad? Que se establecieron en lo que se denominó la nación de Matini o Matiana, como le llaman los historiadores. Ahí se da el aspecto de que durante la consolidación del Imperio Nuevo se nace o se empieza a crear un culto, algo singular, en la ciudad de Hermeópolis. Esta ciudad en la Biblia aparece con el nombre de On, o la ciudad de On. Ahí es donde se comienza a crear esta adoración a Ra, que es un culto solar. Encontramos el culto de Ra, pero también encontramos una invasión precedente que viene y ya nos habla de antes de que se fundara el Imperio Nuevo, y nos hablan de los Ixos, que eran una especie, o mejor dicho, no una especie, sino eran un pueblo semita. Este pueblo semita que se asentó en el valle de Josén, y que los egipcios conocen, y la historia egipcia conocen como Ixos. Ixos quiere decir reyes extranjeros que gobernaron todo el norte de Egipto en una dualidad con los propios tebanos, y tuvieron pugnas. Traían también unas concepciones un poco ni monoteístas ni politeístas de la región de Levante, hasta que con Amosis I son expulsados de la región de Egipto y se consolida el Imperio Nuevo. Y ahí, en el seno de esta dinastía 18, surge Amenofis III, quien engendra a este famoso faraón que hasta hace poco tiempo se desconocía su historia, o mucho menos se sabía de su existencia, que es Amenofis IV o Akenatón. Akenatón es criado en Hermépolis. Su madre dice que es de ascendencia semita, que era la reina Tía, y el padre de la reina Tía, muchos lo identifican, los egiptólogos modernos lo identifican con Yuyá, o el famoso José bíblico. De esa cuenta es por eso que ellos ya empiezan a darle un armazón donde dicen de que José iba a ser padre de faraones o de reyes. Pero entonces ahí, cuando tú has mencionado que hay que se diluye en el tiempo, en realidad esa migración que traía sus propias creencias, que venían precisamente en dirección de Levante, al entrar a Egipto, no es que se hayan diluido entonces, sino que vienen y se mezclan. Se mezclan. Llega un momento en que hay una mezcla de divinidades, de creencias, de dioses que traían los migrantes de Ur de los Caldeos, de la antigua Babilonia, de la posterior, que fue con Nabucodonosor, que ya fue una reflorescencia, porque los sumerios y los caldeos obviamente eran mucho más antiguos que la Babilonia de Nabucodonosor. Entonces hay una mezcla, hay una mixtura que se da precisamente, y la realza la historia precisamente con señalar a los Ixos como los gobernantes del norte, y que vienen a oprimir a ese politeísmo del bajo Egipto, que es el sur del África precisamente. Pero eso nos genera un conflicto, y usualmente, como nos enseña la dialéctica materialista, en la unidad y lucha de contrarios necesariamente tuvo que haber un conflicto de dioses, los que traían los de la corriente en Caldea, y de los que tenían propiamente en Egipto. ¿Cómo surge
¿Cómo se da ese pleito? ¿En qué desemboca para podernos llevar a arribar a tiempos más modernos, donde ya se asienta fehacientemente lo que es el monoteísmo? En el plano puramente histórico-físico hay una guerra de independencia, por decirlo así, del antiguo Egipto tratando de expulsar a los hicsos. En el aspecto, digamos, espiritual o idealista, el panteón se comienza a unificar. Si bien hay los egipcios tienen un sinnúmero de deidades, aproximadamente 276 deidades, se comienzan a consolidar dos deidades en específico. La deidad que representa la luz, Ra, el culto solar, y Amón, a lo que los egipcios llamaban el oculto. Estos dos deidades cobran de gran importancia, impugna, y el sacerdocio egipcio lo que hace para mantener la estabilidad, o mejor dicho, sus prerrogativas, al ser expulsados los hicsos, es que crean un dios supremo, Amón Ra, que viene a ser el dios de los dioses en Egipto. Y de esa unión, pues se tolera el culto al dios Ra en la Hermépolis. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo, Conócete a ti mismo, los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Bien, con todo lo que estamos comentando, esto es Conócete a ti mismo, y como siempre el saludo cordial a toda la gente a través de www.radioprogresoguatemala.com. Estamos con el saludo a Franklin Rojas, Floridarma López, Joen Martínez, Antonio Pineda, María Coello, Frida Cejas, Santos Pérez, Sofía Pérez, Saúl y José Maldonado. Pues tendría que seguir, pero bueno, son 47 personas conectados actualmente en el audio principal de la página, y 22 en el chat, con lo cual pues realmente les agradecemos que sigan con nosotros. Esto es Conócete a ti mismo, seguimos con los panelistas y con este interesante tema. Encontramos ese origen unitario, entonces, en ese conflicto, como lo marca la ley de la dialéctica materialista, unidad y lucha de contrarios como una de sus principales leyes. Hay que recordar que M. de la Q no es excluyente, y la dialéctica materialista como tal se estudia dentro de la filosofía austera racional como una corriente del pensamiento, y todo lo que enriquece el pensamiento del ser humano es bienvenido. Hay un choque, hay surge una unidad de esa lucha de esos dos contrarios. Ese origen unitario que llega a ser entonces, llega a tener su origen, el unitarismo como tal, procedente solo de Egipto entonces. Sí, la contraposición del origen dualista del monoteísmo, tenemos el origen unitario, donde ellos descartan que haya habido un foco de corriente monoteísta en Ur por la mistificación que surge en estos personajes bíblicos, incluyendo decir de que Abraham no existió ni estas migraciones se dieron, sino que sencillamente entablan el origen del monoteísmo en Egipto como tal, porque fue donde se desarrollaron corrientes de corte filosófico que llegaron en algún momento a sentarse en la propia cúspide del gobierno egipcio, que fue en los faraones, iniciando con Amenofis III, y que encontraron su consolidación en Akenatón, o ese faraón perdido. Ahí vemos toda una epopeya que inicia con ellos, y cuando uno dice es que estos faraones no me dicen nada, hemos de recordar que increíblemente uno de los faraones más famosos de la historia es hijo de este monoteísta, o de este faraón monoteísta, que es Tutankamón. Él es descendiente directo, y a él se le atribuye el regreso al politeísmo en Egipcio, porque dicen que fue un niño faraón que fue manipulado por los sacerdotes para poder reinstaurar dentro de Egipcio la corriente politeísta de las que ellos habían sido despojados por Akenatón. Tan así que dicen las especulaciones de que este niño faraón, al ver instaurado nuevamente los antiguos cultos y la adoración monoteísta, fue vilmente asesinado por el sacerdocio de Amón, porque ya había servido a sus intereses, y a pesar de que él servía a sus intereses, tenían miedo de que hubiera un retorno nuevamente a una creencia
monoteísta como tal, entonces había que exterminar a cualquiera con estas ideas. Y se ordena en esta lucha, en el origen unitario ubicado en Egipto, los sacerdotes de Amón ordenan que toda la gente que vivía en la ciudad de Quetatón, que era la capital que había fundado el faraón Ajenatón para consolidar su poder, no solo como faraón, sino que también sus creencias ideológicas monoteístas, porque se dio cuenta que en Karnak y en Tebas iba a ser imposible llevar a cabo su reforma religiosa. Ordena que toda la gente que estaba ahí fuera expulsada de esa región, y de ahí es donde dicen los egiptólogos modernos que viene posiblemente la leyenda o el mito del éxodo. Por eso es que ellos no encuentran un éxodo como tal semita, sino lo que hay es un éxodo propiamente egipto, de gente egipcia que creía en el monoteísmo, que se va a vivir a una región donde hay una poderosa influencia, donde hay colonias egipcias como es Israel, y donde les dan un lugar apartado donde ellos podrían seguir con sus tendencias lejos de la influencia cosmopolita que ellos querían implantar o reimplantar nuevamente dentro del seno del imperio egipcio. Podríamos decir entonces, para efectos formales e históricos, que el monoteísmo encuentra sus antecedentes históricos y sus orígenes como tales, formalmente hablando, físicamente hablando, a través de un parimiento del politeísmo que tenía ese dualismo que se mezcla en el Egipto antiguo. ¿Qué decís? Sí. Uno de los partidarios de estas teorías no solo son los egiptólogos, sino ya en 1930 y pico, 40 y pico por ahí, uno de los primeros en plantearse esta teoría fue un judío, y un judío bastante famoso. En este contexto encontramos dos escritos muy interesantes del doctor padre del psicoanalismo Sigmund Freud. El primero de sus libros se llama Tabú y Totemismo, y el segundo libro se llama Moisés y el monoteísmo religioso. En él Sigmund Freud explora el origen de su religión, de la religión judía. Incluso sus contemporáneos llegaron a decir de que si efectivamente Jesús, si Pablo de Tarso modificó el judaísmo, Sigmund Freud lo mató, porque desvincula y da por sentado de que la creencia del pueblo elegido y todo solo era para darse autoestima a un grupo de exiliados egipcios que tenían tendencias sodomitas, que tenían tendencias incestuosas, que tenían todo lo malo y que todo lo que repudia el pueblo judío como tal tiene sus orígenes ahí, y ellos como pueblo tienen su origen ahí, en esa mezcolanza de una realeza egipcia totalmente corrompida, pero que estando corrompida logró crear la idea del monoteísmo. Bueno, si partimos del hecho de que la migración y ese flujo del que hablamos de la raza adámica, lo que buscaba precisamente era eso, mezclar la raza adámica con todos los pueblos del mundo, y Egipto, que era precisamente una de las civilizaciones más florecientes en ese sector, no iba a quedar excluida de esa mezcla, de ese mezclarse la raza adámica por todo el mundo. Entonces llevaban ciertamente también los misioneros que iban a la cabeza de ese flujo migratorio que veníamos hablando de Ur de los Caldeos, también llevaban íntimamente arraigado ya de por sí la idea de un solo Dios, del unitarismo. Pero quiere decir entonces que luego de ese choque, de ese dualismo, es de ahí donde empieza a arrancar la idea del monoteísmo como tal, dándole una forma física en la noche de los tiempos. Decimos noche de los tiempos porque se le hace a uno muy largo pensar en 5,000 años atrás, con la poca información que se tiene, que se ha ido descubriendo poco a poco. No deberíamos dejar de mencionar que hay otras regiones, pero que las mismas son de alto contenido politeísta. No se tiene conocimiento de un monoteísmo en otras regiones. Ya tocamos que Asia, el continente asiático con la China y la India,
eran eminentemente politeístas, y que de ahí es donde arranca, a través de la encarnación de Shet, precisamente la figura espiritual de la generación en la creencia o en adoración de un solo Dios. Y encontramos también en Europa y en América, o los otros dos continentes que estaban poblados, que no existe una figura que realce un monoteísmo. Dentro de la cultura maya, dentro de la cultura inca, dentro de las tres grandes culturas de América, no encontramos vestigios de la adoración a un solo Dios. Encontramos politeísmo. Entonces el politeísmo era el arraigado en todo lo que es el vasto continente europeo, el americano y no digamos el asiático. Sin embargo, dentro del curso de lo que hemos venido analizando, de lo que hemos venido relatando, nos encontramos que formalmente es a través de ese choque dual, de ese enfrentamiento que se dio entre las dos culturas, la que venía de la India, Persia, la Caldea antigua, y entra en ese flujo, entra a ese río a desembocar en el Gran Egipto, donde producto de ambos politeísmos, pero del origen monoteísta que traía el caldeo, encuentra también un nicho muy fuerte con el faraón que acabas de mencionar, y de ahí surge esa corriente del monoteísmo, que es, históricamente hablando, desde el punto de vista de la información que nos da el secretario del tiempo, que es la historia, y que no podemos apartar de un plumazo, y que M. de la Q, a través del mecanismo medianímico espiritual, confirma, es decir, no viene a refutar, más que en algunos aspectos en que se ha falseado la historia por los mismos intereses económicos, tanto del sacerdocio, de las religiones y sus sacerdotes, como de el guerrero que domina. Pues bien, vamos en el punto y hacemos este análisis, porque para poder entender las figuras de a quién se adora, de a quién las religiones actuales adoran como monoteísmo, del por qué incluso M. de la Q habla de una figura, de un Elohí, de un padre creador del universo. Para poder entender eso tenemos que buscar en las entrañas del pasado, donde surge formalmente y físicamente la figura del monoteísmo, para poder tener esa identidad del por qué creemos en un unitarismo, por qué sostenemos la figura del unitarismo. Veamos la evolución de la deidad. Se habla de clases. ¿Qué nos dices, Julio Rolando? Sí, al hablar de clases igual me voy a remitir a los conocimientos que nos da Sigmund Freud en su libro de Totemismo y Tabú, y a lo que nos dice sobre el monoteísmo propiamente él. Él especula sobre la evolución de unas clases de la evolución de la deidad en seres nacionales y deidades universales. Para que una deidad se convierta en universal, forzosamente tendría que haberse unificado ya una creencia, un sistema social y un sistema de producción. Cuando hablamos de sistemas nacionales o de deidades nacionales, Sigmund Freud comienza a hablar o nos comienza a relatar periodos o estadios históricos muy primitivos, muy alejados incluso de la historia egipcia. Nos habla de hordas primitivas, nos habla del famoso tótem o totemismo, que actualmente las tendencias arqueológicas y históricas marcan como el inicio de las religiones. El totemismo, el famoso tótem. ¿Y de dónde viene el origen del tótem? Pues viene de la adoración de la horda paterna hacia el padre. Había un macho dominante que era propietario no solo de las hembras, sino de todos los congéneres que conformaban la horda, y imponía su voluntad sobre todos los demás. Pero eso nos da la idea de que el hombre siempre ha necesitado una figura física a quien amar, a quien adorar, a quien creer, a quien subordinarse. Ese análisis de que hace el distinguido creador del psicoanalismo no ha sido excluyente de otras corrientes del pensamiento filosófico moderno que sitúan precisamente esa posición. Pero si ciertamente arranca
una creencia desde el punto de vista nacional o regional, en la que se va generando un poder económico a través del modo de producción que domina en el momento. Los estadios de la historia nos han informado de ese asunto. Tú partes desde el punto de vista primitivo y efectivamente así lo estudia la dialéctica materialista, así lo estudia el materialismo histórico a través del primer estadio de la humanidad, que fue la época primitiva, y que no tenía ni siquiera clases sociales, más que lo que estás denunciando, pero eso ha quedado dentro de lo que hemos analizado ya mucho tiempo atrás. Situémonos ya un poco más adelante, situémonos ya en el estadio de la historia del esclavismo como modo de producción, con dos clases sociales, esclavistas y esclavos. Egipto y todos esos pueblos no iban a ser excluyentes del esclavismo, estaban inmersos en ese modo de producción de la economía, y obviamente dentro de la metafísica nosotros estudiamos que todo deviene de las religiones que se imponen. Así que avanzando en el tema, podríamos decir que la universalidad entonces deviene primero de una raíz nacional o regional que se va imponiendo poco a poco, que se va expandiendo por todo el globo, y ahí es donde vamos a encontrar en esa evolución de la deidad sus símiles o su grado de expansión sobre un aspecto que le va a dar características similares en todas las latitudes en función de ese unitarismo. ¿Cómo vamos a situar entonces ese unitarismo? Porque nos habíamos quedado dentro de ese venir histórico en el antiguo Egipto, y de lo que los egiptólogos llaman un éxodo que sí reconocen, pero que lo reconocen no como del famoso pueblo de Israel que narra la Biblia, y que también M. de la Q sostiene a través de su obra, sino que de un desprecio que le dan a una gran cantidad de gente que está cultivando el monoteísmo y que ya no les interesa económicamente a ellos porque corrompe el poder de los sacerdotes, y dicen que son egipcios los que salen en ese éxodo, como quien dice, con todas las aberraciones habidas y por haber, como que es la escoria del Egipto antiguo la que sale. Me recuerda un poco a lo que en alguna ocasión en la historia moderna, en nuestros tiempos, en el siglo XX, se narra de una migración, de un destapar de una llave que dio una gran isla en el Caribe, permitiendo que salieran con la famosa Operación Mariel todas las personas que tenían problemas de toda índole, que no se adaptaban al sistema, y que le van a mandar toda su escoria al imperialismo yanqui. ¿Y qué resulta? Resulta que aquí entonces también en la antigüedad, ahora los egiptólogos vienen y dicen, no, es que ese éxodo fue de gente baja. Bueno, cuando vemos el Génesis, cuando vemos el Éxodo, cuando vemos ese Pentateuco, cuando vemos que ese famoso pueblo israelita lo que traía eran todas las costumbres, todas las creencias politeístas y monoteístas, en algunos casos esa mezcla la traían también, sí, traían un monoteísmo, pero también traían arraigado toda esa cultura politeísta que nosotros llamamos espiritualismo y práctica del espiritualismo en su más bajo nivel, porque tenían abiertas las mediunidades, el uso del espiritismo como tal mezclado con religión, y hacían de las suyas, que obligó a lo que nosotros actualmente conocemos en Moisés. ¿Qué de cierto hay, según tú, de ese aspecto? Bueno, primero, para los orígenes de la nacional y universal, pues se engloban, como lo mencionaba, desde tiempos arcaicos. Para que una deidad se traspole de nacional a universal, se tiene que haber consolidado el poder de una deidad. Estamos hablando de que, aunque sean politeístas, tiene que haber un dios que domine a todos los dioses y que pueda ser nuevamente exportado a los países dominados, ya sea politeísta, monoteísta. Así es como se traspolan esas ideas a otras regiones menos avanzadas. Cuando hablamos y nos decimos... Eso me recuerda al camaleonismo del cristianismo y de los católicos con sus sectas. Ahora nos exportan del imperialismo europeo y yanqui tendencias de sectas evangélicas a vendernos siempre la idea de un Dios y de una creencia, ¿no? Así
Así es. Entonces vemos ahí esa necesidad de transformarlo. Cuando hablamos de un éxodo propiamente egipcio y no semita como se nos enseña, pues tenemos que tener claro de que no iba la escoria, incluso iba una corte, parte de la corte de un faraón, que eran versados y letrados. Incluso se habla de que el origen de los levitas semíticos son los propios escribas de esa corte faraónica, que era gente sumamente preparada tanto en leyes, tanto en historia, y que le van dando forma a sus creencias y a su pueblo, y que buscan una figura unitaria. El problema con ese periodo de la historia es que vienen los egiptólogos, incluso el propio Sigmund Freud, por medio de la teoría analítica, y se encuentra con que entonces Moisés no existió, sino que se está hablando de dos figuras. Se está hablando de un líder egipcio y posiblemente de un líder semítico ya sentado en esa región. Bueno, pero Moisés era un líder egipcio. Él mismo en su Pentateuco narra que mata a un egipcio por defender a un israelita, y obviamente él había sido creado como príncipe en la casa de Faraón. Es que esa es la mitología que nos vende la propia religión judía, porque ese mismo hecho de matar y defender a un indefenso lo encontramos también en la mitología babilónica. Recordemos que los judíos estuvieron exiliados en Babilonia, y es en Babilonia donde comienzan a escribir el Pentateuco, y encontramos la figura de Sargón, que Sargón también fue un príncipe que defendió a un pueblo indefenso y que se excluyó de ellos, y después fue rey de Ur. Entonces ahí vemos cómo los judíos, tratándose de dar una identidad, roban la figura de Sargón y la adaptan a sus intereses, porque Egipto como tal nunca... ¿Roban o se la apropian? Se la apropian. Egipto como tal nunca hubiera tolerado que un príncipe, o no se hubiera pensado nunca la incursión de un agente extraño a su monarquía, mucho menos de la forma en que lo narra el Pentateuco. Eso es donde comienza desde el punto de vista metafísico a temblar las bases de la concepción de un Dios, porque vemos que la figura central que creó el monoteísmo primitivo, los estudiosos contemporáneos dicen que posiblemente no existió, sino que se está hablando de un grupo de personas distintas que efectivamente tenían una concepción monoteísta y que tuvieron que hallar en una figura mítica una representación de autoridad que les diera esa identidad y esa... El mismo Jesús de Nazaret se tuvo que autonombrar hijo de Dios para ganar autoridad ante un pueblo totalmente ignorante y que fuese por lo menos escuchado en las enseñanzas que daba, ciertamente. Pero hablemos de las características de ese monoteísmo en cuanto a la deidad como unidad a la que se estaba tratando de hacer progresar en ese momento. ¿Cuáles son esas características? Veámoslas. Bueno, ya una vez conformado, independientemente de quienes hayan salido los Ixos, porque los egiptólogos reconocen de que el éxodo existió en dos periodos, durante el periodo del éxodo Ixo y durante el periodo del éxodo de Amarna. Entonces vemos de que ya estando en el Levante se habla del famoso pacto de Kadesh histórico, donde las regiones, donde todas estas tribus exiliadas se ven en la necesidad de decir, bueno, ¿en qué creemos? Si no creemos en el politeísmo y en el panteón que traemos de Egipto, o en los dioses que ya están ubicados aquí en el Levante, ¿en qué creemos? Entonces comienzan a pasan de ese zoomorfismo o antropomorfismo sensualista a algo más espiritual, y le comienzan a dar ciertas características a este Dios unitario, a esta deidad unitaria, y entre ellas le comienzan a dar un carácter colérico, porque posiblemente, dice Sigmund Freud, los líderes de esas tribus eran líderes coléricos, que tenían que castigar constantemente a su gente para que no se descarriaran de la creencia original, o no hubieran irrupciones violentas dentro de su seno social. Se le da también un carácter militar o guerrero, porque necesitaban por medio de la guerra imponer su creencia en esas regiones del Asia Menor. De ahí vemos de que hay una pequeña evolución que pasa de este colérico y militar, tanto que en la Biblia se habla de Jehová de los ejércitos. Se pasa y se traspola un poco más ya en los tiempos de Jesús y modernos, por decirlo así,
y se le da un enfoque más paternal, más amoroso. A ese Dios que en otrora fuera colérico y militar, viene las escuelas rabínicas donde indudablemente estudió Jesús, y las escuelas de los esenios le comienzan a dar un carácter paternal o amoroso, comienza a conformarse la deidad no violenta, pero siempre dentro de ese contexto y de esa mezcolanza que hay todavía de creencias politeístas, ya dentro de una religión, digámoslo así, con tintes más marcados de monoteísmo. Hay algo muy interesante que voy a tratar de reseñar y destacar de lo que se ha relatado, pero déjenme recordarles siempre al estimable auditorio a nivel mundial del que gozamos, que M de la Q como entidad filosófica es una escuela que expone, no impone. Es una escuela de libre pensamiento, de sabiduría, de enseñanza, en la que la exposición es libre y permitida, y que si ciertamente M de la Q maneja su cuerpo de doctrinas y de enseñanzas con las que se fundamenta precisamente el desarrollo de la misma, ciertamente es que también le damos cabida a otro tipo de opiniones y de contrastes para poder tener un juicio de razón que nos permita, conforme a la lógica y al grado de progreso espiritual de cada quien, discernir realmente lo falso, los acertos y los desacertos que el secretario del tiempo, maliciosamente manipulado por los intereses espurios de todos los tiempos, nos han dejado. Permítanme también hacerles un breve comentario. Julio Orlando ha manifestado en su exposición que, de acuerdo a las investigaciones, nos llevan a un líder militar, un líder social, un Moisés que probablemente sea mitológico, que las corrientes del pensamiento moderno, sin excluir a Freud por supuesto, vienen y dicen Moisés, y ya se habla de Moisés. Nosotros tenemos en el primer rayo de luz precisamente esa controversia entre un anarquista y un católico, y se dice con Moisés o con Darwin, y se le da una gran figura. Si existió o no existió, al final de cuentas todos son creencias que vamos a ir haciendo nuestras, porque racionalmente llegamos a la conclusión de que nuestra lógica y nuestra convicción nos dicen que es lo más aceptable a nuestra manera de ver las cosas en el mundo, y de ahí que se desprenden las famosas cosmovisiones o conceptualizaciones de las creencias y de las deidades, que es lo que nos ocupa en este estudio. En el vaivén de los mundos habitados que pueblan el infinito universo, generando en su armonía sublimes vibraciones, los compositores, autores y poetas se solazan en su percepción y plasman en su relativa dimensión. Y el punto único de convergencia es el amor de nuestro Padre Creador. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Transmitiendo desde Guatemala para el mundo entero. Sintonízanos todos los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local, a través de www.radioprogresoguatemala.com. Bien, tenemos ahorita ya algunos aspectos bien importantes para sacar conclusiones. Hablamos ya de una deidad caracterizada porque es un Dios colérico. Jehová de los ejércitos no va a ser la excepción. Soy amor, todo amor, pero también soy fuego consumidor. Jehová quiere decir Padre, según dice el maestro Trincado en su misma obra de la filosofía austera racional. Es un padre también cuando ha convenido a los intereses de la justicia universal y de la época en que los misioneros tuvieron que hacerlo valer, también como un padre colérico, como un Dios colérico, como un Dios guerrero. Cuántas, pero cuántas matanzas no se registran en la Biblia. Son masacres de masacres, en las que en unas veces masacraban a ese pueblo israelita, y otras veces los israelitas eran los que exterminaban a las tribus que estaban a la par. Una historia de guerrerismo, de violencia, de sangre. Eso es lo que nos han dejado, pero ha sido producto de la necesidad. Se dice que la justicia también es fatalismo, es justicia de necesidad, es lo fatal. Pero quisiera informar en un momento determinado, cuando ya nos situamos en Moisés
como lo quieran llamar, las corrientes de estudio dentro de la historia moderna, como un mito, como una leyenda o como alguien que realmente existió, al seno de M. de la Q, en la filosofía austera racional, para los que quieran tomar nota, adherentes, simpatizantes de M. de la Q, vamos a encontrar en la filosofía austera racional, y me voy a permitir el abuso de leer un parrafito de la página 34 en la parte primera de la filosofía austera racional, que es de suyo importante para el tema que nos ocupa. Dice el maestro: el legislador Moisés no puede suprimir de un solo golpe esos prejuicios, y mucho menos tan recientes y fuertes como estaban arraigados por la superstición adquirida en Egipto. Por esto los libros de Moisés contienen leyes tan duras que en aquel momento de evolución eran necesarias para reprimir los vicios de los fugados de Egipto, en concordancia a lo que narrabas de que otras corrientes ajenas a la M de la Q dicen que eran egipcios desterrados que se fueron adorando a un solo Dios, pero traían también todas sus tradiciones. Así dice, continuando con el texto de la filosofía austera racional: las leyes mosaicas fusionan, ahí viene la mezcla de la que hablábamos, las leyes mosaicas fusionan los preceptos morales con las reglas positivas, pero inspiradas sobre y bajo un solo Dios que fundamenta lo esencial de la epopeya, el monoteísmo, principio y razón de la unidad. Aquí es donde el maestro Trincado viene, y M. de la Q como tal, en su cuerpo doctrinario, a fundamentar el origen del monoteísmo en la historia de la humanidad, a través precisamente de este gran legislador, entre comillas, si le quieren llamar mitológico o no. Al final de cuentas, ¿en dónde están ahora las pruebas? Ni siquiera del cuerpo de él podemos decir que hay una tumba. Bien cuidado tuvieron los maestros, los misioneros, en no haber dejado eso para que no se convirtiera en un culto de adoración al Dios Moisés. Desaparece en la noche de los tiempos, se despide de su pueblo cuando le quieren hacer la imposición de leyes los levitas. Para variar, los sacerdotes siempre haciendo de las suyas. Él se aleja del pueblo, se pierde en el desierto, dice, para fundar la escuela de los esenios, y narra la Biblia. Pero ya en el libro de Judas, porque no lo hace en el Antiguo Testamento, no lo hace en la Torá, viene y posteriormente a los siglos aparece el libro de Judas y dice: es que el arcángel Miguel peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés en el desierto, dando a entender como que el pobre murió como un perro solo, cuando eso no fue cierto. Pero en fin, eso será cuestión de concepciones y de ideas y de lo que cada quien quiera aceptar, comprender o creer. Vamos adelante. Tenemos un jalón ya, y ese desde el punto de vista de M. de la Q, que es Moisés. Pero veamos si realmente comprobamos o llegamos a concurrir con el secretario del tiempo la historia, si verdaderamente también lo que dicen la obra y el fundamento doctrinario de M. de la Q está en concordancia o no. Veamos ese proceso actual, ese corolario, esa apoteosis de la deidad. Veamos ese concepto religioso que actualmente se maneja y el concepto filosófico como tal, que nos vaya a permitir establecer realmente en qué estamos parados en función de las creencias. Adelante, Julio. Bueno, antes de entrar propiamente a este subtema, pues en contraposición a nuestra creencia, a lo que cada quien quiera creer, pues lamentablemente la historiografía y la historia pues se apartan un poco de esos conceptos bíblicos y tratan de analizar siempre con bases bíblicas esa concepción del monoteísmo, y nos encontramos con que Freud otra vez se aventura a decir de que fue el mismo pueblo israelita el que mató a Moisés, porque de ninguna manera quería dejar sus tradiciones y acatar las creencias que tenía. Entonces vemos de que entran y matan a este señor, si es que existió, y esa base bíblica pues Freud, en siendo judío, la ubica en el libro de Josías. En el libro de Josías narra cómo en un estupor, en
en un maremátum que hubo dentro del pueblo israelita, en un arrebato matan a Moisés y comienza, según Freud y según la historia, un proceso de deterioración del monoteísmo. Incluso comienza un periodo de olvido de la enseñanza mosaica, y por eso es que el pueblo, dentro del seno del pueblo judío, comienzan a surgir voces en el desierto que claman y piden el regreso al monoteísmo puro. Estas voces en el desierto son lo que más tarde conoceríamos como los profetas, que vienen a darle nuevamente el impulso al monoteísmo mosaico, pero que el pueblo como tal no lograba entender o no lograba aceptar. Y es ahí donde vemos que hay una discrepancia en lo que dan, y por eso es que a lo largo del Antiguo Testamento vemos de que al pueblo judío o al pueblo israelita se le trata de pueblo de cerviz dura, porque no solo mató al padre de su religión, porque no entendía sus preceptos, no comprendía lo que trataba de imponer, sino que encima hubieron varios voces en el desierto que clamaron por ese regreso, y que de una u otra manera tienen desapariciones mágicas, como en el caso de... Bien, solo vamos a interrumpir un momento, es solo para darles información para que se puedan comunicar al 2254-2438, ya la línea está totalmente disponible para comunicarse acá a la cabina y poder dar sus comentarios acerca de este tema, acá en su programa Conócete a ti mismo. Llegamos a considerar que, respetable audiencia, la estructura de este tema tan amplio probablemente no nos vaya a permitir concluirlo la mañana de hoy, y quedará como una segunda parte la concepción del Dios amor como tal, como una segunda fase del tema, que se compone de el origen del monoteísmo y la concepción del Dios amor, ese Dios amor que se nos ha enseñado en el Buscando a Dios y cómo se descubre. Entonces, estábamos en el análisis de lo que la religión judía da como concepto religioso del monoteísmo. Prosigue, Julio Rolando. Sí, les decía que pues ahí hay discrepancia en lo que narra la historiografía y lo que la Biblia o la corriente filosófico-espiritual de la escuela plantea, y no solo la escuela filosófica, muchas otras escuelas se fundan precisamente en la necesidad de que fue Moisés quien instauró el monoteísmo, y que el pueblo escogido de Dios pues lo siguió al pie de la letra, y la misma Biblia da las discrepancias, que no hubo ese cuaje dentro del pueblo de Israel de ese monoteísmo que se trataba de implantar y de evolucionar, sino que hubo una lucha. Tan es así que Freud asegura de que fueron el mismo pueblo judío quien mató a Moisés, y que posteriormente entró en un periodo de decadencia del monoteísmo para un regreso posterior con los profetas, que, como les decía, tienen también desapariciones del contexto histórico mágicas, como en el caso de Elías, que sube a una carroza de fuego y se lo llevan a los cielos, y que aquí, y que muchos han dicho que fueron extraterrestres y todo, y que los historiadores le dan una connotación un poco más mundana al decir de que Elías pues también murió a manos del pueblo israelita, que no lograba entender y aceptar esa imposición de un monoteísmo tan férreo que había ahí. De esa cuenta, en la concepción religiosa, vemos de que la religión judía, en siendo una religión monoteísta, venía disfrazada de una concepción politeísta. Se disfrazaban de monoteístas, teniendo en sí el germen del politeísmo, porque tenían también una serie de nombres con los que hacían representar a la deidad. Ahí se pueden encontrar en la Biblia. Incluso hay estudios en los que dicen de los nombres. Pero al final de cuentas, todos esos nombres no reflejaban más que ese politeísmo. En cuanto a los nombres, pues los nombres lo que reflejan, según no solo otra corriente espiritual que va muy de la mano con lo que pensaba Sigmund Freud y otros historiadores, es en cuanto a los nombres, eran periodos de evolución del propio pueblo judío.
De esa cuenta, Yahvé dicen que era un dios de las tribus del sur de Palestina, que lo identificaban con el monte Horeb, era un dios volcánico. El Elión, durante siglos, dicen que era una representación de las tribus del norte, de las tribus del norte, donde se adoraba a un dios de nombre el Altísimo. Yahvé, como había dicho anteriormente, es un dios puramente volcánico, adorado por las tribus del sur de Israel. El Shaddai es una terminología muy difícil de explicar, pero que lo identifican con el dios de Akenatón, el dios Atón, el dios solar. De ahí nos vamos a Elohim. Elohim tiene un origen en las ciudades de Cis y de Ur, donde vemos que ahí se adoraba esta deidad y que es transportada desde Ur hasta Egipto y de Egipto nuevamente a Levante. Siguiendo Elohim, de ahí vemos que retomando un poquito la temática, encontramos con el nombre de El, sencillamente El, que dentro de la evolución del pensamiento judío vemos que Él es una especie de Trinidad. Hay una congruencia de tres dioses que crean la figura de Él, y de ahí hay un sinnúmero de nombres varios que lo encontramos alrededor de la Biblia, y vemos por qué se ve la necesidad social de las tribus de crear el famoso pacto de Kadesh y decir en qué creemos cuando tenemos todos estos nombres. Y uno de los primeros pactos es decir, no vamos a mencionar el nombre de Dios, porque en el sur le decimos Yahvé y lo identificamos con un dios volcánico. Aquí en el norte le decimos el Elión y lo identificamos con los altísimos que moran en el cielo. Aquí en el centro, por aquí le decimos el Shaddai y lo identificamos con el dios solar. A él lo identificamos como una trinidad. A Elohim, nuestros compatriotas y los que viven en el exterior lo identifican con un dios de Ur. Y entonces vemos que dentro de la Biblia se ve la necesidad de crear una especie de pacto y de no mencionar el nombre de la deidad, y de mantener las creencias de todas estas tribus unificadas en la creencia de un nombre o de un solo Dios que no se logra discernir qué es o cómo lo conceptúan. Al extremo de que las corrientes mesiánicas y de la religión judía mencionan a Hashem, que no quiere decir más que el nombre, porque tienen prohibido mencionar la palabra Dios. Bueno, ese es un monoteísmo, digamos, es un politeísmo disfrazado de monoteísmo con una relación o adoración al Padre. ¿Qué nos dice la otra corriente de las grandes? Ese politeísmo católico cristiano con una adoración al Hijo. ¿Qué opinas? Ahí vemos otro cambio. Si la religión judía, tratando de ser monoteísta, tiene una gran mitología, tiene sus orígenes en la Mishnah o Torah oral, vemos de que el politeísmo cristiano es una religión de adoración al Hijo, porque vemos aquí de que los judíos, teniendo la adoración del Padre, se ven en la necesidad de matar al Hijo de Dios, se vuelven deicidas y se comienza una adoración del Hijo en la figura de Pablo de Tarso, quien con sus axiomas y creencias sobre el pecado original y la redención implanta la religión de la adoración al Hijo, en siendo el judío. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Son las enseñanzas que dan en el Código de los Sueños, ese código tan desfigurado que compone precisamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de las creencias cristiano-católicas y de las demás sectas evangélicas. Sin embargo, está nominado como el Código de los Sueños, porque a pesar de que dentro de la obra del maestro Chencao se toman los aspectos históricos más importantes y con acertos de verdad de ese mismo código, obviamente ha sido desfigurado de tal manera que se confunde sus aspectos mitológicos y de múltiple creencia o politeísta con la figura de un monoteísmo como tal. Pero tenemos también a la religión musulmana,
como una de las grandes. No nos vamos a referir a la de Buda, que tiene 2600 años atrás de antigüedad, porque también tiene sus rasgos precisamente controversiales en la mezcla que se hace con la religión del hinduismo, con todo su panteón. Son también parte del politeísmo. ¿Qué encontramos en esa religión musulmana? Que no lo tenemos más que como un retorno a la adoración o religión al Padre, caracterizada por un alto grado de guerrerismo o belicismo, y es la que mejor, según parece, expresa el monoteísmo religioso actual, pues no tienen o carecen de un panteón. ¿Qué opinas a ese respecto, Julio Rolando? Sí, efectivamente, la religión cristiana pues hace una amalgama. Esta amalgama pues trata de expandirse a todos los rincones del mundo bajo la base antropomórfica y exogófica de la ingestión del Dios a través de un rito, y que nos recuerda mucho al totemismo que nos habla Sigmund Freud, donde los hermanos de la horda matan al padre, y después de matarlo al padre, para conmemorar su muerte, se comen su cuerpo, y después cada ciclo, cada año, celebran la muerte del padre en una especie de banquete. Y vemos que la religión católica, como se inmiscuyó en poblaciones muy primitivas, retoma esta costumbre primitiva y la implanta en sus dogmas. Contraposición a esto, a la tendencia politeísta del judaísmo disfrazado de monoteísmo, y a esta universalidad que trató de tener la cristiandad, viene y aparece como contrapeso la religión musulmana, que a lo largo del Corán constantemente viene, y como a manera de enseñanza didáctica, en todas sus suras, en todas sus exposiciones, recalca hasta de una manera repetitiva y aburrida que no se le pueden poner asociados o congéneres a Alá, que Alá, la palabra Alá no es más que la expresión en el idioma árabe de Dios. Entonces son muy solo Alá es grande. Solo Alá es grande, y son muy tajantes en eso. Tan es así que en esta religión, me va a permitir resumir unos cuantos versículos del Corán. Hablan de que efectivamente al pueblo judío y posteriormente a los católicos se les dio la verdad revelada, pero que ellos tergiversaron esta verdad. Vemos que efectivamente ellos no cuentan con un panteón, sino que hacen referencia al panteón espúrico que dicen ellos que tenían los judíos y que posteriormente adoptaron los católicos. Eso lo encontramos en el Sura segundo, en sus versículos del 93 al 101, donde efectivamente dice que ellos son adoradores del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, pero que no comparten de ninguna manera que Dios tenga asociados y mucho menos hijos, porque pretender de que Dios tenga una madre, pretender de que Dios tenga un hijo, es como tratar de limitar la concepción del Dios. De ahí también hace en el Sura segundo, siempre en los capítulos siempre en los versículos del 112 al 118, hace una dura crítica a los judíos y a los cristianos, donde dice que los judíos en apoyándose en la verdad tampoco se apoyan en nada, porque tienen una concepción distorsionada de lo que es Alá, y a los cristianos los invita a que no se pierdan en esa cosmogonía retorcida de los judíos, y que ellos tuvieron el privilegio de haber tenido las enseñanzas de Jesús, y a partir del versículo 115 le da una gran importancia a las enseñanzas de Jesús. Lejos de desecharlas, las exalta y las invita a que las siga. Y claro, cuando vemos a partir del Corán en su Sura tercero, vemos esa tendencia belicista, donde dice de que hay que mantenerse puros incluso a cuestiones, incluso llegando a la guerra, para mantenerse apartados de esas creencias que no dejan de ser creencias estériles y fuera de lo normal, pero que es lo que le da a la religión musulmana ese carácter tan fundamentalista que se ve en Medio Oriente.
Déjame contarte, Julio Orlando, y también compartir con toda la audiencia que lo que acabas de narrar en relación a la religión del Islam, las enseñanzas de M. de la Q nos informa el maestro Trincao cuál fue la razón espiritual por la cual tuvo su origen en el Islam, en la religión islamita, la evolución que esa religión islamita tuvo y que viene a concluir en el mundo musulmán, en la religión musulmana actual. Y todo obedeció precisamente a porque había que ponerle un freno, un paro a esa horda bestial del cristianismo que venía de Europa luego del año 325, con la famosa Sublime Puerta, donde se le hace parada a todas aquellas incursiones de las famosas cruzadas. Surge la religión musulmana como tal a ponerle un paro a la religión católico-cristiana, y ahí es donde venimos a tener toda esa herencia de guerra religiosa que aún nos persigue. Masacran en Europa a todo un pueblo, 6 millones de israelitas, mejor dicho, 6 millones de judíos como una parte de esa gran familia de ese pueblo israelita. Matan a 6 millones de judíos, ciertamente, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Hecho execrable, como cualquier masacre, como las que han ocurrido aquí en Guatemala, con más de 80,000 y 100,000 desaparecidos y 80,000 muertos en las masacres de los últimos 30 años. Todo a su medida. Pero también así tenemos que después de que han sido masacrados en Alemania en el siglo pasado, ahora vienen ellos y masacran al pueblo palestino con un bombardeo terrible, en una alianza con el imperialismo yanqui. Van y hacen esa operación de plomo fundido, tan difundido en los medios de libre expresión en el mundo. Hay datos tan execrables de ese exterminio, y esa es una herencia que heredamos. ¿Por qué? Porque son guerras de carácter no solo geopolítico, de interés económico por la explotación de los mantos petrolíferos, sino también por aspectos eminentemente religiosos, donde hermanos contra hermanos se matan, se masacran. Ahí está pues la contrapartida. Ahora es Israel el que masacra al pueblo árabe, al pueblo palestino como tal. Ahí está la guerra en Siria, tratando de desestabilizar siempre a ese Medio Oriente. En fin, hemos hecho ese preámbulo, hemos hecho esa historia de dónde se origina el monoteísmo, porque es el que nos va a servir de sustento para poder definir, poder conceptualizar a ese Dios de amor al que al final de cuentas toda la humanidad busca. Que ya no queremos un Dios de guerrero, ya no queremos un Dios de venganzas, ya no queremos un Dios de las iras, ya no queremos un fuego consumidor, queremos un Padre amoroso, queremos un común denominador, un solo mirar, un solo norte. Y ahí es donde viene también el aspecto metafísico y el aspecto eminentemente objetivo para poder conformar esa concepción de la deidad. Desafortunadamente el tiempo nos ha avanzado, y vamos a invitar, si la audiencia así lo requiere también, que dentro de 5 domingos nos vamos a referir a esa segunda parte de este tema, con la concepción de la deidad, con la concepción del Dios amor, con la concepción de ese Padre, con la concepción de ese monoteísmo como tal, con la concepción unitaria. Uno es el principio, uno es el fin, una es la sustancia. Vamos a tener que abordarlo necesariamente dentro de 5 domingos, si nos es permitido por la justicia todavía estar encarnados en esta gran nave, en este gran planeta que es nuestro hogar, que no es propiedad de uno ni de ninguno, sino es propiedad de todos los que lo habitamos, tanto espiritualmente como materialmente. En fin, hemos hecho a grandes rasgos también una concordancia del secretario del tiempo, que es la historia, con lo que nuestra escuela pregona, con lo que nuestra escuela le sirve de fundamento doctrinario. Esperamos haber contribuido en parte para que cada quien allá en su hogar, allá donde nos escuchan o donde nos están viendo, puedan tener una propia
idea, una idea cimentada, no solo en lo que la historia del hombre como tal desde el punto de vista objetivo nos ha contado, como también lo que nos informa a través de la medianímica, a través de ese fundamento que da la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, a través de la obra de 14 libros y más que nos heredó y que nos brindó el maestro fundador Joaquín Trincao Mateo. Julio, si quieres expresarte en algo más, tienes un par de minutos todavía. Sí, solo como veo y como decirles, pues esta exposición fue más que todo historiográfica, basados en lo que la escuela expone en sus libros, en el libro de la filosofía austera racional, y en los extremos se tocan como una inquietud de dónde viene esta concepción. Si vemos que la historia nos tira de que la evolución y la concepción de un Dios pues se ha creado en base a la figura de hombres, mezclando mitos y no yendo a la fuente que es en sí la esencia filosófica de cómo vamos a tener que conceptuar a ese Dios. Y claro, lo finito jamás va a comprender a lo infinito, pero sí podemos tratar de tener un entendimiento siquiera somero y superficial de lo que es esa concepción del Dios amor. Y por eso es importante estudiar los orígenes y saber en qué creían nuestros padres, en qué creemos nosotros, y sacar nuestras conclusiones para empezar a formar esa concepción del Dios amor, que la vamos a encontrar obviamente a lo interno de nosotros, en nuestras oraciones, pero también con base a estudio, porque no podemos seguir teniendo una fe simplemente ciega, sino una fe razonada, y la fe razonada nos llega a tener postulados y axiomas de verdad y no simplemente dogmas. Por supuesto que sí, y esa precisamente de la gran inquietud para todos los que somos estudiantes del espiritismo racionalista, tratar de deducir, tratar de conocer por los efectos la causa, cómo podemos desentrañar, cómo podemos entender nuestro propio origen, nuestra propia herencia divina, si no tenemos los antecedentes que nos permitan explicarnos adecuadamente de dónde venimos, quiénes somos, qué hacemos aquí y a dónde vamos, como parte fundamental de la filosofía, como estudio dentro de MLAQ. Estamos terminando ya nuestro tiempo y agradeciendo enormemente la paciencia que nos ha tenido esa audiencia, y los invitamos para que a continuación se queden con el programa Punto Clave Internacional, que es precisamente participación de más estudiantes de espiritismo racionalista desde diversos puntos del continente americano. Por hoy nos estamos despidiendo, dando la bienvenida también al conductor del programa. Mis felicitaciones a don Fernando Andrino, que siempre nos apoya. Aquí tenemos también a Miguel Raxón, nuestro saludo por su colaboración ahorita en estos programas. Así que muchas gracias, tengan ustedes un buen domingo, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, y ha sido un gustazazo haber compartido micrófonos con Julio Rolando y con todos ustedes allá en sus hogares. Incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.